כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיבה Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio semanal de la Parashá correspondiente a este año 5782. Estamos en la porción Tzaf y pues vamos a tener hoy una administración especial basada en la porción de hoy. Sin embargo, pues es un tema que no hemos abordado en detalles. Hemos hecho muchas veces comentarios de él de forma separada, pero hoy nos vamos a dedicar a analizar un poco este texto del Brit Hadashah que guarda relación con la porción de hoy. Y hemos titulado esta administración especial con el tema la Tzedaká, es decir, la justicia, Tzom, el ayuno y la plegaria, la tefilá, en el contexto bíblico judío. Hemos ya pasado pues la fiesta de Purim y pues como dijimos esta semana, Purim Sameach, y estuvimos en el ayuno de Esther, pues empieza el proceso o el conteo de días para la preparación de la fiesta de Pesaj, de Pascua, que será casi dentro de un mes. Y es este tiempo en el cual a partir del 14-15 de Adar hacia el 14-15 de Nisan, que antiguamente pues había muchas preparaciones, no solamente de limpieza de la levadura, que empezaba desde este tiempo, la gente empezaba a consumir menos levadura para cuando llegase el día de Pesaj y la semana de los Hakmatzot o la fiesta de los panes sin levadura, pues no hubiese inconvenientes en ese aspecto, además de realizar una limpieza exhaustiva, limpieza de utensilios y demás en casa, pues que contengan la levadura. Y eso vamos a irlo explicando mucho más adelante, un poco, si nos da el tiempo hoy, pues vamos a ver si podemos abordar algo de eso. Pero esto sí es importante que sepamos, hermanos, que pues ya se aproxima la fiesta de Pesaj. Daremos informaciones posteriormente a este estudio de cómo, de acuerdo con el tiempo, pues vamos a ir viendo la celebración comunitaria. Así que, sin más, pues vamos a iniciar este estudio de la Parashat Tzaf del año 5782. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que pues nos escuchan en esta porción semanal. Bien, vamos a iniciar, hermanos, con, como siempre, con la temática de la porción Tzaf. Tzaf significa literalmente ordena, y de ella proviene la palabra mitzvah, que es mandamiento, y pues nosotros nos vamos a encontrar temas que están relacionados con la porción anterior de Vaikra, que nos hablaba un poco acerca del sistema de los sacrificios, los korbanot, y pues es una continuación un poco más detallada de las leyes de las ofrendas que son llevadas adelante. Va a hablarnos de las ofrendas de Olá, de holocausto, cómo es que debe realizarse, cómo debe recogerse las cenizas de estos holocaustos, las ofrendas de Minjá, la ofrenda de Hatat por el pecado, de Asham por la culpa, de Shlamim de paz y de Todá de agradecimiento. Y pues también habla un poco la porción de hoy, la prohibición de ingerir sebo y sangre para el pueblo de Israel y pues cuáles eran las partes correspondientes de las ofrendas que eran dadas a los sacerdotes como parte del proceso del sistema sacrificial. Recuerden que los sacerdotes que forman parte de la tribu de Leví
pues no tienen una heredad en Israel, están diseminados por todo Israel y pues es responsabilidad del pueblo dar sustento a los levitas. Esto pues lo vamos a ver un poco más en detalles cuando nosotros vemos la repartición de las tierras, ya en el libro de Devarim. Algo se habló un poco en el libro de Shemot, de Éxodo. En el libro de Números vuelve a tocarse algo también muy por encima, pero es importante recordar este punto, ¿no? Y por último, la parashá de hoy nos habla de la consagración del sacerdote, que pues si bien es cierto, hablamos de ello un poco en las últimas porciones del libro de Shemot, pues es aquí donde se concreta esta consagración. Hay una alusión, un capítulo que pues habla un poco de cómo fue el proceso, no solamente sacrificios, sino también el proceso de consagración y de cómo pues Aarón y sus hijos son dedicados, separados para el servicio de Hashem. Nosotros hoy vamos a iniciar nuestro estudio llevando un hilo conductor muy importante y muy especial. La parashá de hoy inicia con un texto un tanto que para algunos va a sonar un poco normal, porque estamos hablando acerca de los sacrificios, de los korbanot. Sin embargo, él guarda algo muy interesante y que nos va a ayudar como eje en este estudio de la porción de hoy, y vamos a unirlos con las palabras de Yeshua y sus enseñanzas para con aquellos que pues seguimos ese proceso de restauración. Vamos entonces a ver el texto de el inicio de esta porción Tzaf, que se encuentra en Levítico 6, 1 al 4. Y es que todo, hermanos, todo lo que esta porción comenta comienza con la humildad. Dice el texto de la parashá Tzaf: Hashem le dijo a Moshe, le habló a Moshe diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe de ser mantenido ardiendo en él. Que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y que aparte las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y las deposite al lado del altar. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar la leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda de olá, y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shlamim, que haya un fuego constante sobre el altar para que no se extinga. Ciertamente el fuego del altar, no vamos a entrar en los detalles, pero sí sabemos muy bien que el fuego del altar, el que se mantiene en el altar de los sacrificios, pues es un fuego divino, proviene del propio Hashem, del cielo. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención de estos primeros versículos en la porción Tzaf. Es curioso que el texto nos menciona que este mensaje es para Aarón y para sus hijos, y que es de carácter urgente. Es sumamente necesario que esto que Dios le dice a Moshe que debe realizarse es de suma importancia para
el proceso de los sacrificios en el pueblo de Israel. Y qué curioso que la porción de hoy pone énfasis específicamente en el recolectar las cenizas. Un trabajo que parece muy insignificante, pero que el propio Dios da una serie de reglas que deben cumplirse en este proceso, que es una ceremonia que en hebreo le llamamos Terumat Hadeshem, es decir, el momento en que se saca las cenizas de la ofrenda, y era realizado por el Cohen Gadol. Aarón era colocado al lado de lo que sería el altar, y luego otros sacerdotes, cuenta la tradición oral, que debían formar filas para ver quién le correspondía sacar vamos a decirlo así, ponerlo de esta manera, este desecho sagrado, y llevarlo fuera del campamento. Pero que para que eso se diera, la persona debía cambiarse la ropa sacerdotal, colocarse una ropa sacerdotal, claro está, antigua, es decir, una que ya no esté para el uso diario, sacar las cenizas y pues de esa manera mantener el sistema de sacrificios de una manera ordenada y correcta. ¿Por qué Dios da tantos detalles de esta manera acerca de lo que Él quiere que los sacerdotes lleven adelante, sobre todo en las ofrendas quemadas? Y es aquí donde vamos a ver un punto muy importante, que es el punto de la humildad. Todos nosotros sabemos la posición que tiene Aarón y sus hijos, y no solo ellos, sino también los demás sacerdotes, dentro, que son la descendencia de Aarón, dentro de el sistema del tabernáculo y posteriormente en el templo. Y Dios se preocupa por este aspecto, que a veces puede parecer tan trivial y pensar, bueno, pero si son unas simples cenizas, ¿por qué no enviar a una persona común a hacer este trabajo? Y es que el objetivo de Hashem en este aspecto es cultivar la humildad en la vida de Aarón y sus hijos. Es una especie de forma de mantenerlos alejados de la soberbia, mantenerlos alejados de creer que están por encima de los demás, y de esta manera, con un trabajo como este, les hace recordar que somos polvo de la tierra. Es muy curiosa la enseñanza. El aspecto de servir a los demás debe ser la tónica de la vida del creyente. Independientemente de nuestra posición, independientemente de nuestros títulos, posición social, posición económica, independientemente del grado que tengamos frente a los demás, el hecho de, en este caso, de la historia del recoger las cenizas del altar, es para que podamos, como dicen los rabinos, aprender dos cosas importantes. Cuando una persona sirve de esta manera, y yo les he comentado un poco que una de las cosas o uno de los procesos de formación de los líderes dentro del judaísmo
es asignarles tareas, tareas que parecen pequeñas para ver el grado de compromiso, de humildad que tiene la persona. Porque a veces las personas, cuando esto no está claro, y a veces en la vida de esas personas hay preconceptos, el hecho de que le asignen una tarea que no va de acuerdo a lo que esa persona imaginaba, crea cierto tipo de resistencia. Y es muy importante lo que podemos aprender de el inicio de esta porción, porque servir implica dos cosas. Implica involucrarme con los demás, con el otro, en sus necesidades, no porque otro me lo cuente, sino porque yo lo puedo vivenciar, lo que esa persona pues realiza, sino que también me ayuda a cultivar la humildad. ¿Sí? Todos los que hemos pasado en un proceso en liderazgo bíblico, hemos aprendido un poco esto en el proceso de formación. Y a veces las personas piensan, bueno, es que yo quiero tener un puesto o que me envíen a hacer esto o aquello, sin pasar por el momento de prueba de la persona, del momento de afinar la humildad. ¿Sí? Y algunos pues piensan, bueno, pero es que yo lo que quiero estar aquí es para enseñar frente a un público, hablar frente a un público, cuando en el fondo pues no se afina esta parte primeramente. Y es allí donde, hermanos, nosotros vemos que antes de el episodio de la consagración de Aarón y sus hijos, está para allá, inicia con este aspecto de la humildad. El propio Yeshua nos dice en una parábola muy interesante, en Lucas capítulo 17, versículo 7 dice, ¿quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo de lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, observe nuevamente la palabra zav aquí, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Literalmente es, somos simples esclavos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Curioso que antes de la celebración de la cena pascual, propiamente en el Seder, Yeshua realiza un acto de humildad. Y usted recordará en ese capítulo 13 de Juan, habla acerca del llamado lavatorio de los pies, que como hemos explicado forma parte de la ceremonia de Pesaj hasta el día de hoy, que es el lavado de manos ritual al inicio, pero que Yeshua, en lugar de lavarle las manos, pues le lava los pies a sus discípulos en señal de humildad. Y este valor es tan importante en el proceso de la vida del creyente, porque cuando la persona pues no tiene una actitud de humildad, como dice el propio Dios, que Él
está cercano a los humildes, pero a los altivos percibe de lejos, es decir, Él se aleja de los altivos. Realmente es un componente, como ya hemos mencionado, muy importante en la vida de nosotros como siervos del Señor Yeshua. Vamos entonces, hermanos, a hablar un poco acerca de cómo esto de la humildad, esta introducción que hemos dado acerca de la humildad, tiene que ver directamente con la porción de hoy y esa conexión con las palabras de Yeshua que vamos a discutir en el día de hoy, que serían la tzedakah, la tefilá y el tzom o ta'anit. Nosotros iniciamos la semana pasada con Vaikra, que nos habla, como dijimos, del sistema sacrificial de los korbanot. Y el objetivo de los korbanot, como dijimos la semana pasada, es acercar al hombre al Creador. Hubo una ruptura y es necesario, Karov, acercar al hombre a esa comunión con Dios que fue perdida a causa del pecado en el Gan Eden. Sin embargo, una de las formas para que esta conexión se dé en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Moshe, es la construcción de un tabernáculo que, como hemos explicado, tenía una connotación didáctica y que representaba esa conexión del hombre con Dios nuevamente a través de aspectos que el hombre debía meditar cada elemento, como lo hemos venido explicando en las porciones anteriores, y que cada elemento que ya forma parte del entendimiento de la persona pueda provocar un cambio positivo, es decir, que pueda provocar teshuvá, arrepentimiento sincero, porque ese es el obstáculo que existe entre Dios y el hombre, el pecado, y que ese pecado puede ser remediada esa situación a través del arrepentimiento sincero. Entonces, el sistema de los korbanot nos ayudan en ese proceso en los tiempos de Moisés, el tabernáculo, luego con Salomón en el templo, y pues luego también en el segundo templo en los tiempos de Herodes el Grande, en el primer siglo. Sin embargo, hoy ya no tenemos templo. Y es aquí donde los sabios dicen lo siguiente: bueno, sabemos que, como dice el tratado del Pirkei Avot, el mundo se sustenta por tres cosas: por la Torá, por la palabra del Señor, por la Avodá, el servicio en el templo, es decir, los sacrificios, los korbanot, y por último están las Gemelot Asadim, o las obras de bondad, las buenas obras. Sin embargo, hoy no tenemos sacrificio. Y los sabios de Israel, pues, en medio de esta situación, llegan a una conclusión, a una halajá, que los sacrificios van a estar, por decirlo así, colocados o se cumple con el área de los sacrificios a través de la plegaria, de la tefilá. Como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué hay una conexión? ¿Por qué los rabinos dijeron que hay una conexión? Sin embargo, en el siglo I, Yeshua, en el llamado Sermón del Monte, que es el que va del Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Yeshua da una serie de enseñanzas a la gente en aquel momento que le escucha, no solo de la Torá, sino también acerca de las buenas acciones o la forma de cómo comportarse.
nos presenta Yeshua tres aspectos importantes en la vida del creyente del primer siglo, de los judíos del primer siglo, y que también es aplicado a nosotros hoy. En Mateo 6, 1, 18, Yeshua va a abordar tres cosas importantes: la sedaká, la justicia, la tefilá, la plegaria, y el som o el tanit, el ayuno. Esta semana nosotros pasamos una festividad que realmente pues no es bíblica en el sentido de que esté mencionada en Levítico 23, pero es una festividad que es del tiempo del dominio persa y que realmente quedó como una fiesta nacional que nos deja una enseñanza, como hablábamos esta semana en el mensaje. Y que esta festividad, la festividad de Purim, tiene como referencia estos tres aspectos: justicia, es decir, la ayuda al necesitado; la plegaria, la oración, el rezo, como algunos traducen; y pues el ayuno, porque pues es parte del recuerdo de los 3 días de ayuno que Esther solicitó a Mordejai, a Mardoqueo, en aquella época, en los días del rey Ahasverosh, para ser librados del decreto de Amán. Sin embargo, estos aspectos deben estar presentes en la vida del creyente, pero el común denominador de los tres es que Yeshua dice que cada cosa que hagamos de estos tres aspectos deben estar unidos al principio de la humildad. Vamos a analizar estos tres aspectos importantes en el contexto bíblico judío y qué Yeshua nos quiere decir cuando menciona este pasaje en el sermón del monte, como es llamado. Vamos a empezar primeramente con la sedaká. Voy a leerles el texto de Mateo 6, versículo 1 al 4, que es el que habla de sedaká. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des tu justicia, no hagas tocar trompetas delante de ti mismo, como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu justicia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Es muy curioso este pasaje, porque Yeshua hace la aclaración de que la justicia o la sedaká, porque literalmente sedaká es justicia, que algunos han traducido como caridad, otros han traducido como limosna, una palabra que me parece que no debe utilizarse, forma parte de lo que nosotros llamamos como Gemilut Hasadim o las buenas obras. Pero el aspecto relevante de esto es que Yeshua está llamando a la humildad. Hay un contexto por el cual Yeshua habla estas cosas. En el templo antiguamente había una especie de lugar de recaudación que era un cuerno donde la gente pues colocaba sus monedas para la ayuda a los necesitados. Observe, y es por eso que yo he explicado aquí, que muchas veces se interpreta que el diezmo yo puedo utilizarlo para la ayuda a los necesitados. En el templo es para el servicio de los
levitas, el sistema sacrificial y la manutención de todos los implementos que se necesitan. Compra de madera, bueno, en aquel entonces pues la gente donaba las maderas como parte de su diezmo, ¿no? Y hoy en día pues las cosas son distintas porque ya no son cosas o son enseres o víveres que se dan en el templo como parte del diezmo, sino que existe lo que hoy llamamos salario. Y es allí donde pues ese salario pues pasa a ser parte, en este caso, si bien es cierto no está el templo, pero se sigue esa costumbre de separar el 10% de lo que recibimos. Mayores detalles de este tema, pues lo hablamos ya en la Parashá Trumá de este año 5782. Sin embargo, había un cuerno llamado o una trompeta, como es muchas veces traducida, pero que en hebreo literalmente es shofar shel tzedakah, o sea, el cuerno para la justicia. Y no es más que el lugar donde la gente colocaba monedas para ayudar a los necesitados, a los pobres en Jerusalén. Sin embargo, cuando usted lanzaba las monedas, ellas resonaban en ese cuerno. O sea que habían personas que realmente, pues, de alguna u otra manera, se daban cuenta cuando la otra daba su ayuda. Ahora entendemos un poco lo que Yeshua se refiere. Todos estos detalles están en lo que sería en la Mishnah Shekalim 6.1, donde se habla acerca de este shofar shel tzedakah. Sin embargo, en el Beit HaMikdash, en el templo, también había un cuarto del silencio, por si la persona no deseaba dejar su ayuda de manera visible, podía ir a este cuarto del silencio y dar los donativos de forma anónima. En medio de este contexto, vamos a entender las palabras que Yeshua nos dice. Que cuando des al necesitado, que es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad ayudar a la persona, porque es justo hacerlo, por eso se llama tzedakah. Tú no tienes que decir a los cuatro vientos, hacer sonar la moneda de la que dejabas caer en el shofar del tzedakah, okay, eso es lo que significa, como hacen las personas que tienen dos caras, los hipócritas, que presentan una y en realidad son otra, y dice, como lo hacen muchas veces en las comunidades, en las reuniones, no es que esté hablando mal de los judíos, ¿ok? Está hablando de sinagoga, aquí se refiere a los lugares de reunión, o en las calles muchas veces cuando ayudaban a los demás y decían y llamaban a la gente, oye, mira, ve, estoy ayudando a un pobre. Sino hazlo con humildad. Que no sepa tu mano izquierda, es decir, el rigor, es decir, aquellos que te tratan con rigor, que muchas veces son las personas que te critican, que no sepan los que te critican lo que estás haciendo de manera correcta y que muchas veces los que están a tu derecha, es decir, aquellos que realmente te conocen, te apoyan, son aquellos que conocen quién eres realmente, no tienen por qué saber tus críticos, tus enemigos, para tú quedar bien delante de las personas que te critican o quedar bien delante de la gente que no te conoce. Si realmente vas a ayudar al necesitado,
hacerse de acá, debe ser en secreto. Dice el tratado de Baba Batra 9b, el que practica la justicia en secreto, o es decir, el que practica la caridad, la tzedaká, en secreto, es más grande que Moshe. Y es curioso que Yeshua dice, miren, si ellos lo hacen delante de los hombres, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues la recompensa es que será alabado por la gente. Que la gente les diga, oye, qué bien, gracias por el aporte, por el apoyo, por la ayuda que le diste a fulano, la ayuda que estás dando a la comunidad, la ayuda que estás dando al grupo X o Y. No es necesario hacer alarde porque es tu responsabilidad. Es una orden. Dios nos ordena, ciertamente, a ayudar al necesitado. Así dice la Torá. Dejar los campos para el pobre, las esquinas de los campos, de ahí viene el tratado, la Mishnah de Pea, es decir, la parte que habla acerca de los campos, dejar la ayuda al necesitado, a la viuda, al extranjero, a los pobres y a los huérfanos. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que no usamos la palabra caridad ni misericordia, sino para la ayuda al necesitado se usa la palabra justicia. No es una elección, es una orden que Dios nos da, que debemos cumplir con humildad. Bien, vamos entonces al siguiente tópico que Yeshua nos menciona en este fragmento del sermón de la montaña, y es la tefilá. Y cuando ores, dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de mañana, ¿ok? Hay una mala traducción en su Biblia. Debe decir literalmente, el pan de mañana, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino
y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, vamos a hablar un poco de esta tefilá y quizás para algunos sea un poco nuevo esta parte del pan de mañana, dánoslo hoy. El Evangelio de los Hebreos, existe un fragmento y se dice que este fragmento de los Hebreos era el antiguo texto de Mateo tal cual. En la porción del Padre Nuestro hay una variante. Los otros manuscritos dicen, danos hoy el pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Luego vamos a hablar un poco de por qué el cambio del contexto, ¿sí? Pero vamos a ir analizando poco a poco lo que dice este tema de Yeshua y la tefila. La parashá de esta semana, como ya vimos, describe cómo se llevaban en el templo los korbanot, que no eran más que medios didácticos para que el hombre pudiese conectarse con el Creador, acercarse a Él. Sin embargo, como ya dijimos, la plegaria hoy ocupa ese lugar principalmente, porque no hay templo, no hay sacrificios. La palabra orar, rezar o decir una plegaria en hebreo es la palabra tefilá. Pero tefilá viene de la raíz lehitpalel. Lehitpalel podemos definirla de la siguiente forma. Lehit significa una acción, o se trata de una acción que nosotros realizamos o ejecutamos sobre nosotros mismos. Eso es lehit. Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que tiene que ver conmigo. Y esa acción la realizo yo mismo. Mientras que la palabra palel en hebreo significa inspeccionar. Miren, en hebreo la palabra oración no es pedir. No es que Dios me va a dar cosas. La palabra tefilá es literalmente introspección. Para eso es la oración. Dios es el dueño de todas las cosas. A Él pertenece todo lo que existe. Y Él nos entregó todas las cosas en un orden específico en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Él le dijo al hombre, si recuerdan, es todo lo que tú ves aquí. De todo esto que tú ves aquí, tú puedes comer de todo este fruto, pero Dios le pone un límite, un cerco al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Etz dat tov verá. ¿Se acuerdan? ¿Y qué sucede, hermanos? La oración debe ser un proceso de introspección, no de petición. Ahora vamos a entender qué es lo que Yeshua quiso decir. Cuando ores, no seas como los que se colocan de pie, sea en la congregación o sea en las calles, para que la gente vea que son religiosos, que aparentan ser religiosos.
De cierto te digo que ellos ya tienen su recompensa. Quieren ser adulados por los otros para que los otros piensen que realmente son súper religiosos, pues ya tienen su premio. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Y aquí es donde viene la gente y piensa que es literalmente que yo voy a ir a mi cuarto a encerrarme, que nadie me vea, ¿verdad? Cierro la puerta y tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces usted va a la casa y dice, ay, voy a pedirle a Dios todo lo que necesito. Necesito un carro, necesito una casa. No lo voy a hacer afuera porque Jesús dijo que el problema está hacerlo delante que la gente me vea. El problema está allí. El problema no está allí. ¿A qué Jesús, a qué Yeshua se refería con ese aspecto tan importante como lo es el hecho de lo que es orar literalmente, es decir, la tefilá? Yeshua se está refiriendo a que cuando ores, ve dentro de ti mismo cómo estás con Dios, cómo estás en relación a sus mandamientos para con Él, para con el prójimo. Y que luego que tú entres en lo secreto, es decir, que hagas una introspección de tu vida, porque para eso es la oración. Luego de hacer eso de manera consciente, ¿ok? De manera, vamos a decirlo así, no condicionada con otras cosas. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el otro momento que sigue después de esto es el ayuno. Porque si usted no lo logró con la oración, es decir, de una manera consciente, diaria, que usted haga un análisis de su vida, una introspección en su vida, sin necesidad de alejarse de la parte material, es decir, de la comida, como es el caso de la situación que ocurre en el ayuno, entonces vamos a necesitar entonces de limitarnos a ese aspecto que tiene que ver con la parte de lo material, ¿sí? Y es allí donde viene la parte del ayuno. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. La oración debe de llevarnos a preguntarnos qué necesito cambiar en mí con el fin de obtener lo que realmente quiero en mi vida. Por eso Yeshua dice que debemos de hacer esto. Cuando oremos, no hagamos vanas repeticiones, como hacen los gentiles, porque ¿cuál es el problema de los gentiles? Era repetir una y otra vez a su Dios qué es lo que él quería, y le repetía, y le repetía, y le repetía, y le repetía, y a veces interpretamos mal el texto que dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama encuentra. La parte de la oración y de la regla de oro que está más adelante en el capítulo 7. Ahora, nosotros no interpretamos el texto completo porque lo que sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan. Le dará buenas cosas a los que le pidan. En pocas palabras, el que pide, conociendo realmente la voluntad de Dios y no su propia voluntad,
Dios se lo concederá. Ahí es que funciona: pedid y recibiréis. No es cualquier capricho, porque los gentiles, que hacían muchas veces en sus oraciones o en sus rezos a los dioses, era una serie de fórmulas en las cuales le pedían aquellas cosas que los dioses no estaban dispuestos a darles, pero que ellos en esa insistencia trataban de convencer, comprar a los dioses con sus ofrendas, para que los dioses hicieran su voluntad. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y preguntarnos si es que realmente como creyentes las personas no hacen eso con Dios hoy en día. Por eso el contexto bíblico de la palabra tefilá implica introspección, hacerme un examen. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? ¿Cuál es su voluntad? Por eso es que Yeshua dice que la oración, en forma de una especie de modelo, debe iniciar así: Avinu Sheba Shamayim, nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muy parecido a cuando hacemos el Kadish, empezamos diciendo Yitgadal ve'yitgadal shemei Rabba. Santificado sea el nombre de Dios. ¿Y qué significa santificado sea tu nombre? Sabemos que Dios está en el cielo, pero la única manera de que Él, su nombre, sea santificado es a través de nosotros, que somos sus siervos. Por eso, hermanos, el testimonio es muy importante ante los demás. Porque lo que nosotros hacemos, como dice este libro que estamos estudiando de Vaikra, que tiene que ver mucho con los mandamientos que son realmente, expresan la voluntad de Dios, pero son visibles en acciones concretas. Ese santificar a Dios se debe percibir, se debe ver. Venga tu reino. Es decir, que instaura tu gobierno entre nosotros. Gobierna tú como lo fue en el jardín del Edén. ¿Sí? Haz que podamos, primeramente, sabemos que estás en el cielo. Nosotros santificamos tu nombre, es decir, cumplimos con todo aquello que tú quieres y sobre todo damos testimonio de ti ante los demás, pero que tu reino, tus órdenes, tus estatutos y ordenanzas, te pedimos que estén aquí para que hagamos tu voluntad. Así como es en el cielo, como los ángeles cumplen tu voluntad, así también nosotros como seres humanos que tenemos el libre albedrío, también cumplamos con tu voluntad, lo que no pudimos hacer en el jardín del Edén. Nuestro sustento, que tenemos que ganarnos con el sudor de nuestra frente, porque ese fue el castigo a causa del pecado, que la tierra daría cardos y espinos, ¿se acuerdan? Ese pan del cual yo estoy preocupado, es decir, me ocupo antes de lo que vaya a suceder. Por eso el Evangelio de los Hebreos no utiliza
el pan nuestro de cada día, sino el pan de mañana. El que yo todavía no sé, no ha llegado, no es el de hoy, es el de mañana. Te pido por favor que tú me des la plena confianza de dármelo hoy. Así como el maná caía en doble porción el viernes, porque en Shabbat no llegaba el pan de mañana, era traído hoy, para yo no tener que preocuparme. Observe, Yeshua dice pan, porque Jacob solo dos cosas le pidió materiales a Dios: pan para comer y ropa para vestir, ¿se acuerdan? Y luego le dijo, si tú me llevas con bien y me traes con bien a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de eso que yo reciba. Perdona, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabemos que la limitante del ser humano es el pecado, pero el perdón de los pecados está condicionado a nuestra actitud hacia el perdón a los demás. ¿Ok? Y esa actitud del perdón a los demás, hermanos, debe estar llena, igual que de parte de Hashem, de un verdadero arrepentimiento. Y aquí quiero aclarar algo. En el texto de Primera de Corintios, capítulo 5, habla de una situación que ocurrió previo a la Pascua. La gente de la iglesia de Corinto estaba preparándose, haciendo una serie de planes para celebrar Pesaj. No eran judíos, era su primera vez siendo gentiles, y se llenaron como de orgullo de lo que estaban haciendo, pero había una persona que estaba con un caso de inmoralidad. ¿Ok? Había fornicación. Y no hubo un llamado de atención. Era evidente, claro está, en la congregación. Todo el mundo lo sabía en la congregación. Pero, y era de manera abierta, había llegado a oídos del propio Pablo, y nadie decía nada y pensaban celebrar la fiesta. Es por eso que usted cuando lee 1 Corintios capítulo 5 ve que el propio Pablo hace una alusión a la levadura y hace alusión a la fiesta de Pesaj, a los panes sin levadura. Y de veras que hubo un juicio. No es que, ay, pobrecito, vamos a pasar esta por alto, no. Pablo dice literalmente, sáquenlo de la comunidad. Pero luego, en su siguiente carta, dice el texto, que después del momento de llegar la disciplina y esa persona da fruto de arrepentimiento, es decir, a que la persona no vuelve a caer en el mismo error y es demostrado en acciones, entonces dice el propio Pablo, retórnenlo a la comunidad. Es un proceso. Porque hay casos y hay casos, ¿verdad? Entonces Yeshua está diciendo, ciertamente el perdón Dios también lo hace con nosotros. Porque si una persona dice, perdóname Dios, pero vuelvo nuevamente a caer en el pecado y a incurrir, entonces aquí hay un problema muy serio. Está tomando en broma a Dios. Y la ira de Dios es mucho peor cuando alguien piensa
Y que era lo que pasó con Faraón, ¿verdad? Tantas veces que lloró y dijo, no, 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 yo los voy a dejar ir. No, ya yo voy a cambiar, ya yo voy a cambiar, ya yo voy a cambiar. Y no cambió. Y su ejército fue aniquilado en el Mar Rojo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del Yetzer Hará. Curioso que esta oración modelo dice que realmente el Señor nos ayude a salir de esos momentos, pero la única manera de poder salir de esos momentos, porque al final la decisión la tomamos usted y yo, con nuestro libre albedrío, por eso es que le pedimos a Él, no nos metas en la tentación, o sea, no permitas que nosotros entremos por un camino escabroso, ayúdanos, líbranos del Yetzer Hará, de la inclinación del mal, de eso que está dentro de nosotros, que muchas veces no podemos dominar. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y por último, hermanos, yo quisiera hablar del siguiente punto, que es del ayuno, capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre Celestial, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno en hebreo se dice de dos formas, ¿no? Se dice tanit o se dice tzom. Ahora, tanit significa literalmente abatir el yo carnal. Pero va mucho más allá, hermanos, de un simple no voy a comer. Porque hay gente que realiza dietas, ¿sí? Elimina una comida por cuestiones de salud y no necesariamente esa persona está haciendo tanit o está haciendo tzom. ¿Ok? El objetivo del ayuno realmente es crear un estado de ánimo propicio para la reflexión y el compromiso para cambiar positivamente su conducta. En pocas palabras, el ayuno no es para pedir absolutamente nada como se hace en muchas congregaciones. Y es muy importante recordarles que no se ayuna en Shabbat, en sábado. ¿Por qué no se ayuna en sábado? Porque dice el profeta Isaías que el sábado es un día de deleite dedicado al Señor. Y el ayuno hace con que ese deleite no pueda realizarse, porque el alma está afligida. El profeta Isaías menciona y habla, como leemos el día de Yom Kippur, acerca del verdadero ayuno, que no es simplemente agachar la cabeza como un junco y colocarse ceniza sobre la cabeza o en la frente. El verdadero ayuno es aquel que puede realizar un cambio para romper las cadenas
individuales y las cadenas sociales. Así dice el profeta Isaías. El ayuno es para nosotros, para que se dé un cambio que al igual que la oración empieza en nosotros, es una introspección, dice, para que el Señor que ve en lo secreto pueda recompensarte en público, en el sentido de que cuando se dé el cambio en tu vida, sea de manera real, que pueda irradiar la vida de otros y otros puedan seguir ese ejemplo y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que, como explicábamos en el ayuno de Esther, el objetivo del ayuno de Esther era poder hacer un análisis del pueblo de Israel, que cada uno hiciera un análisis de por qué estaba sucediendo esa situación. Para que entonces, luego de hacer esa introspección y de saber y conocer, buscar la voluntad de Dios, el Señor pueda cumplir lo que dice en el capítulo 7. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pero observe, hermanos, cuando usted está en un nivel de comunión con Él, y usted tiene ese tiempo, o es su costumbre hacer introspección, buscar dentro de sí lo que está bien y lo que está mal a través de la oración, usted va a entender la voluntad de Él y va a entender en los momentos en que Dios le da algo y cuando Dios le dice no, porque Él es un padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos y usted lo comprende. Pero si esa comunicación que parte de mí como ser humano, como individuo, parte de mí, porque el que se ha alejado de Él soy yo, y yo no tengo esa costumbre de interceder, de orar, muchas cosas van a estar a mi alrededor que van a influir en mi vida, cosas que muchas veces pueden ser materiales, ya sea personas, cosas materiales. Entonces entra el ayuno. Porque observe, el ayuno, el ta'anit, implica abatir el yo carnal, es decir, las maquinaciones del Yetzer Hará. Porque ya hay un obstáculo mucho mayor. Por eso es que hay momentos en los cuales, y en el judaísmo existen 4 tipos de ayuno. El ayuno decretado por la Torá, disculpe, como es el caso de el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Está los ayunos desde el punto de vista de sucesos históricos, que son momentos nacionales, como es el caso de los ayunos de los profetas. En el caso del profeta Zacarías, hace una alusión a los ayunos. Muchos de ellos tienen que ver con la destrucción del templo, el sitio de Jerusalén, y situaciones extremas que han ocurrido que deben servir como momentos de reflexión. Por eso es que hay lecturas para poder reflexionar, y por eso es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de la oración, hacemos el Sidur, existe un libro de oraciones en el judaísmo, no es para hacer vanas repeticiones, sino para interiorizar cada palabra y qué palabra de esas toca mi vida y si realmente yo estoy siguiendo o no la voluntad de Dios. Porque si es una simple repetición de palabras para pedirle a Dios cosas,
o es una simple lectura, es decir, leo sin tener en cuenta de cómo eso yo lo puedo aplicar a mi vida, de nada sirve. Así que todo debe llevar a ese cambio y a esa búsqueda de interiorización. Por eso es que la humildad, como decíamos al inicio, es muy importante en este proceso, porque ciertamente buscamos tener un acercamiento a Dios. Ese era el objetivo de los sacrificios. Pero esa conexión, ese acercarse a Dios, implica un cambio en nosotros. No son los sacrificios, no son las vanas repeticiones, no son los hechos únicamente de decir estoy ayudando al necesitado o estoy ayunando, lo que va a hacer un cambio en la persona, sino es la firme decisión de hacer un examen de nuestra vida para que entonces podamos realizar cambios sustanciales y positivos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser y de actuar como hijos e hijas de Hashem, nuestro Dios. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.